Nuevamente, muy buenos días con todas y todos, en virtud de las personas que han madrugado o hemos madrugado, y siendo un día sábado y que en Ecuador está radiante, espero que donde ustedes también, pues vamos a iniciar en virtud del respeto de quienes están conectados, aunque hemos dado unos 2 minutos, pues es importante ya iniciar. Y empezamos el segundo día sobre el módulo de psicología penitenciaria y pues el día de hoy vamos a abordar el tema de la evaluación psicológica penitenciaria. Para ello, sí me gustaría intentar que el día de hoy pudiéramos estar un poco más interactivos. El día de ayer, que vayan cogiendo confianza, porque lo importante de cualquier tema formativo es consultar, indagar, verificar, ¿sí? Y, y entonces, pues, mi intención con su participación es que podamos en algunos momentos conversar sobre algunos temas. Imagino que siendo ya un módulo número 8, ustedes habrán abordado algunos temas, sobre todo en el tema evaluativo. Con este fin, intentaré no repetir algunos aspectos, pero sí me gustaría mucho saber hasta qué punto han podido ahondar en los instrumentos que se utilizará para dicha evaluación. Yo me centraré hoy indudablemente pues, a varios de los instrumentos que se pueden utilizar en el ámbito penitenciario. Y entre ellos, no solamente está la entrevista, sino también la aplicación de los famosos test psicológicos. Indudablemente, pues, muchas de las formaciones en psicología jurídica y forense se ven imposibilitados en poder abordar la parte psicométrica de manera profunda, porque es tan extensa, tanto es así que pues hay algunos diplomados que hemos seguido sobre psicometría forense, ¿sí? Que de alguna manera dan claridad de lo extenso del tema, ¿no? Y normalmente, pues, las universidades con el mejor de los deseos por brindar formación completa, eh, se ven, pues, en muchas de las ocasiones en la necesidad de implementar algunos cursos adicionales eh, u otros temas formativos, porque indudablemente en la malla de una maestría no alcanzaríamos a poder ver a profundidad como deberíamos el tema de los test. Y de todas maneras, se les estará haciendo alguna invitación por temas formativos adicionales, si es que algunos estuvieran interesados. Y saber si es que alguno de los instrumentos necesitamos profundizar un poco más, sería importante como tal conocerlo. Pues vamos a estar pendientes del chat, no se olviden por favor colocar su asistencia para que al momento de guardar este chat nos pueda servir y podamos eh, realizar como tal este aspecto. Tenemos en este momento ya los 10 participantes y incluyendo a mi persona y obviamente a nuestro querido compañero Daniel Vargas. Bueno, vamos a iniciar entonces y para ello abordaremos pues dos temas centrales como tal. El día de ayer ya estuvimos conversando un poco de manera muy general sobre el tema de las evaluaciones psicológicas penitenciarias. Aquellos datos psicobiográficos y características que debemos nosotros recolectar, revisar, ¿no? Analizar, puesto que guardan concordancia con el trabajo que vamos a realizar de tratamiento eh, penitenciario. Y para ello, pues, no serán únicamente solo los datos eh, sociodemográficos, serán también otras características que es importante considerar. Adicional a ello, deberemos analizar el tema de la conducta criminal
El tema de la simulación, ámbito, pues la parte clínica desconoce, no aborda, no considera, y que pues es sumamente interesante e importante a que nosotros podamos describir, puesto que una evaluación penitenciaria dentro de la psicología jurídica, indudablemente debemos recordar que el beneficio secundario que pudiera existir por algunos intereses que la población pudiera tener, indistintamente a cuáles puedan ser, pues tergiversan los resultados que pudiéramos tener. Y si no estamos claros de la utilización de metodologías, tanto en entrevista como en los reactivos psicológicos, pues vamos a tener serios problemas. Indudablemente el tema de la deshabilidad social será un tema central en el tema penitenciario, puesto que vamos a encontrarnos con muchas de las personas que nos van a intentar manipular, nos van a tratar de indicar algunos aspectos extremadamente positivos para obviamente poder salir prontamente del lugar. Y finalmente daremos unos pincelados únicamente de la personalidad, puesto que hay un apartado en la siguiente clase en donde ya ahondaremos en esta parte como tal, como parte de la malla que se nos ha solicitado impartir. Pues finalmente en la segunda parte estaremos hablando de los instrumentos de evaluación que comúnmente guarda mucho interés en quienes somos profesionales de la psicología, ¿no? No solamente en la entrevista, sino en los test psicológicos. Bueno, como recordarán, el día de ayer estuvimos revisando alguna información sobre algunas características que debemos tomar en consideración en la evaluación penitenciaria. Para ello es sumamente importante, he ido colocando un par de, extendiendo a esta diapositiva, un par de términos que es importante a considerar. Puesto que, por ejemplo, en el tema de las distorsiones cognitivas, estas revisten gran importancia en dos de los ámbitos que suelen existir pena privativa de libertad y que probablemente en la población penitenciaria habrá una gran cantidad de presuntos delitos. Tanto en el tema de la violencia de pareja, en donde personas presuntas agresoras en este ámbito doméstico o de pareja, pues corresponde justamente a la distorsión cognitiva como aquel aspecto en el cual debemos evaluar. Y no es otra cosa estas que aquellas interpretaciones erróneas de una realidad en la que esta persona no se percata de lo que está ocurriendo, pero esto no disminuye, ¿sí?, su capacidad de comprensión y de autodeterminación. Indudablemente, independientemente de la sintomatología y algunos trastornos que pudieran existir en la persona, pues esto es sumamente habitual y común en personas que han cometido algún acto delictivo, que han realizado algún tipo de agresión violenta, ¿sí? Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos claro de que estas distorsiones, a través de la misma entrevista o a través de algunos instrumentos, y recuerdo justamente uno de ellos, del doctor Echeburrúa, ¿sí? Estas ideas distorsionadas sobre la mujer y la violencia, ¿sí? Es sumamente sencillo, lo que lo estaremos probablemente revisando en esta clase o en la siguiente, pues aborda justamente estas características en donde estos sistemas de creencias discriminatorios están siendo parte de estas distorsiones, ¿no? Pensando de que la mujer tiene un rol sumiso ante el hombre, comúnmente puede darse viceversa también.
temas de violencia de género. Recordemos que la violencia de género no es solamente violencia contra la mujer, ¿no? U otras orientaciones sexuales también. Entonces, es importante que estas distorsiones, en donde hay una asimetría de poder, ¿sí? En el cual se va dando por estereotipos de género, ¿sí? Es importante de considerar. Tenemos también, pues, que estos estilos de respuestas, la manera en que la persona contesta y en donde, como mencionábamos hace un momento sobre la deshabilidad social, pues intentan, pues, manipular o intentan obtener un beneficio, ¿sí? Un poder hegemónico sobre el otro, sobre la otra persona, y conlleva el hecho de que intentemos con esto disminuir, minimizar la problemática que ha ocurrido, y para ello uno de los aspectos importantes es considerar que esta persona podría estar negando lo que ha ocurrido, reduciéndolo, ¿sí? Tratando de minimizar lo que pasó, o incluso delegándole o atribuyéndole la culpa a la otra persona, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. Como ustedes ven, Henning Jones y Oxford en 2005, pues nos hablan de la violencia contra la pareja, tanto en hombres como en mujeres que se encuentran privados de libertad, ¿no? Desde en este artículo que les estaremos compartiendo y estará justamente en la plataforma, pues ustedes podrán revisar justamente con mayor detenimiento sobre el tema de las distorsiones cognitivas en el tema de violencia de pareja. No obstante, pues estas distorsiones no están únicamente en este ámbito de este tipo de delito, pues indudablemente en las agresiones de naturaleza sexual, pues tendremos también algunos aspectos. Dicho burro de coral y amor, que fueron citados por Castro López Castedo y Fuero en 2009 y Marcia en 2001, pues habla de que las personas privadas de libertad que han cometido hechos de naturaleza sexual podrían estar teniendo algunas actitudes negativas distorsionadas sobre el género femenino, ¿sí? Como un uso de un objeto, ¿sí? Un objeto de placer al que yo lo utilizo cuando yo lo deseo y que no tiene derecho de negarse, ¿sí? Y esto pues la dificultad de algunos comportamientos de rechazo que pudieran tener personas adultas, por ejemplo, hacen que la persona presunta agresora sexual busque tener una simetría de poder, como hablábamos hace un momento, pero ya no en el ámbito de pareja, pues puede ser una asimetría de poder por la edad, puede ser porque ha utilizado estrategias de, de control, ¿sí? O estrategias de minimización, de seducción, en muchos de los casos, por ejemplo, cuando las agresiones son contra adolescentes, ¿sí? Eh, Aspectos o estrategias lúdicas en los niños, ¿sí? A manera de juegos, o cuando intentamos darles algún tipo de premio, el agresor les da dinero, ¿sí? Para que de alguna manera pueda cometer el ilícito, pues generando una confianza preexistente, ¿sí? Y habiendo esta cercanía, pues poder cometer el hecho como tal. Indudablemente, otras opciones coercitivas, ¿no? De utilizar la fuerza, ¿no? Y suele ser también algunos aspectos. Y la persona, cuando es entrevistada, pues niega y minimiza estos aspectos, ¿sí? E incluso intenta desviar la atención del entrevistador, del evaluador, pues en otros aspectos. Entonces, ya iremos revisando en los instrumentos cómo se desarrolla o cómo tendremos que analizar o consultar sobre esto, ¿no? Indudablemente, pues, algunos autores tenemos adicional que, pues,
las afirmaciones que suelen dar estas personas privadas de libertad, que han sido de alguna manera juzgadas por un delito sexual, pues suelen tener algunas conductas agresivas e incluso antisociales. Y dentro de estas afirmaciones en las que suelen encontrarse, pues tenemos las distorsiones cognitivas. Entonces, es importante que el profesional en el ámbito penitenciario tenga claridad sobre estas distorsiones y que de alguna manera pues puede estar pendiente de algunas conductas o comportamientos a pesar de la deshabilidad social para detectarlos, ¿no? Y empezar a ahondar un poco más para que la persona pueda irnos informando. Y de estas distorsiones tendrá gran eficacia justamente el tratamiento cuando se percate de lo que está pasando, ¿no? Cuando esta persona llegue a darse cuenta de que esta distorsión estaba en sí y que obviamente no hemos sino estado agrediendo a otra persona a pesar de nosotros normalizarlo, racionalizarlo tal vez, entre otros aspectos. Y ahora que hablamos de la racionalización, uno de los aspectos también que se encontraba en las características entre los datos que debemos investigar o indagar, pues indudablemente están los mecanismos de defensa. Estas estrategias de afrontamiento que de alguna forma pues nos permiten estar protegidos, ¿sí? Pero que en una persona que ha cometido un acto delictivo, pues esta protección está, como hemos dicho hace un momento, distorsionada. La otra persona no nos ha hecho daño y nuestros pensamientos o incluso el indagar sobre estos temas no es para justamente generarle un daño per se, aunque en la evaluación psicológica pericial, indudablemente el perito, el psicólogo forense comúnmente para estos casos de violencia violencia de género, o sea, en la pareja u otros, como en el ámbito sexual, pues indudablemente necesitamos conocer si estos elementos que describe la persona son concordantes con un perfil de personalidad psicopatológico. Y estos mecanismos de defensa suelen aparecer como una reacción justamente tanto de origen interno como externo, eh, interno al momento de sus pensamientos y externo en su conducta, pues para describir lo que ha pasado respecto al presunto delito. Cuando hacemos un nexo con los mecanismos de defensa, pues indudablemente vamos a encontrarnos con la evitación, con la racionalización, con la negación, como aspectos importantes y que de alguna manera explican lo que pudiera estar ocurriendo. Otro de los aspectos que se encontraba también y que pues les compartiré el diccionario de psiquiatría y psicología forense, pues es el tema de conciencia. Y aunque los autores anteriores habían hablado de una conciencia emocional, donde de alguna manera pues hablamos de que es estar consciente de estar o percatarnos del tema emocional, ¿sí? Que estamos teniendo, pues en sí la conciencia será ese estado mental, pues de vigilia, de estar en el aquí, en el ahora, presente y descubriendo como estructura de personalidad, pues lo que está ocurriendo alrededor nuestro, ¿sí? E internamente como tal. Nos permitirá estar percibiendo la realidad, ¿sí? De una manera en la que podemos percatarnos de lo que está suscitando a nuestro alrededor. Indudablemente, pues la empatía será otro de los aspectos importantes a considerar, puesto que, como ustedes conocen, pues esta viene justamente distorsionado o con una ausencia o reducción significativa en población penitenciaria. Ciertamente, no todos los actos delictivos y especialmente a quienes consideran que la falta de empatía pudiera darse únicamente, por ejemplo,
en personas con rasgos psicopáticos, ¿sí? Es importante indicar que en algunas personas esta falta de empatía puede ser por diversos aspectos, incluso no solo orgánicos, sino tal vez por una falta de una interacción afectiva justamente con personas importantes de la figura eh, de los cuidadores, por ejemplo, o de otros aspectos de socialización. Entonces, esta capacidad de ponerse o de vivenciar lo que experimenta el otro, ¿sí? De poder intentar compartir su estado de ánimo, entender de alguna manera qué puede estar ocurriéndole a esta persona, ¿sí? Esta congruencia afectiva que dice pues, la diapositiva, nos permite de alguna manera estar sumamente pendiente. Y pues esta falta de empatía, como hemos dicho, está muy conectada a la conducta antisocial, a la conducta antijurídica y incluso con la misma agresión sexual. Otros aspectos que ya habíamos hablado en la clase anterior, pues como aquellos estilos de vida positivos que pudieran o no existir en la persona, ¿sí? Formas, por ejemplo, de corrección inadecuados que pudieran estar apareciendo y que están contrarios a este estilo de vida positivo, algunas creencias distorsionadas, ¿sí? Que pudieran estar atravesando la familia o otras personas, serán algunos aspectos a considerar. Indudablemente, el uso de la violencia como una forma de estrategia de resolución de conflictos puede también ser otro de los aspectos de este primer punto. El control de la ira, indudablemente, y en donde está el tema de la impulsividad y la agresividad, pues, que ya describiremos un poco más adelante, pues también es importante a considerar, ¿no? Hay personas que por su tipo de personalidad podremos nosotros ir considerando cuán impulsivo podría ser, ¿sí? Y estas características de impulsividad deberemos irlas analizando según algunas teorías como tal. Las causas y formas expresivas de la ansiedad, en donde pues en algunas ocasiones pues estas eh, son producto justamente del medio penitenciario. Existen estudios en donde trastornos adaptativos se han dado en población penitenciaria justamente por los tiempos en los que los procesos judiciales que suelen demorar, pues pudieran estar atravesando, es decir, personas privadas de libertad que y aún no están pagando, incluso no se sabe si van a pagar una pena privativa como tal, pero se encuentran ya encarcelados, ¿no? Y que sus procesos judiciales no dan un, un, conocimiento de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? No avanzan en el tiempo que deberían avanzar y pues indudablemente esto pues, que viene por la sobrecarga de actividad. Muchas de las ocasiones esta sobrecarga y estos enredos en el tema judicial se da obviamente por un mal direccionamiento, el mal uso del sistema judicial. Personas que pudieran estar utilizando una denuncia de violencia cuando lo que desean es divorciarse o resolver el tema de la tenencia de los hijos y utilizan el sistema judicial como una forma punitiva, en donde estos aspectos pues son a criterio del profesional que les habla, pues algunos de las causales, ¿no? Que empantanan este tipo de procesos judiciales. Pero bueno, no nos vamos a ir para otro lado. Hablaremos del tema del consumo de alcohol y sustancias y sus efectos, indudablemente, que es sumamente común y de un elevadísimo porcentaje en los centros penitenciarios, no solo por el consumo previo que suele tener la persona privada de libertad al inicio, antes de ingresar al centro,
y no también, y es una realidad, aquel consumo que internamente se da y que pues el medio penitenciario no logra pues reducir como tal. Las capacidades asertivas y de comunicación, ¿sí?, social, en donde de alguna manera eh, existen deficiencias en estos ámbitos, pues son parte también de la información a recolectarse para poder abordar el tema terapéutico. Las técnicas de resolución de problemas que habíamos dicho que pudieran o no estar distorsionadas o casi inexistentes, ¿no? Y la mejora de la autoestima personal, indudablemente con el pasar del tiempo en un centro penitenciario, eh, siempre les decimos a la persona que se le está evaluando, el permanecer un segundo aquí es muy fuerte, independientemente de cuánto deba pasar. Entonces, eh, algunos desmedros en el tema de la autoestima va a existir. La relación afectiva con la pareja, ¿sí? Y esto si se observó incluso en la misma infancia, adolescencia, con los progenitores o cuidadores, que pudiera estar tal vez también inmersa en las relaciones sentimentales actuales o pasadas de la persona privada de libertad, es sumamente importante a considerar. Los estereotipos y realidades sobre el rol, como habíamos dicho justamente, sobre todo en los ámbitos de violencia de pareja, pues, y en sí, en general, cuando hay también las relaciones sexuales, pues estas distorsiones, ¿sí?, que de alguna manera han sido impregnadas culturalmente, socialmente, ¿sí?, y que debemos ir modificando, desterrando, pues todavía las tenemos, y especialmente en Latinoamérica, muy arraigadas, ¿no? Entonces, es sumamente importante revisar esto. La educación de los hijos y cómo estos, por ejemplo, en el tema de la corrección, en el tema de hablar sobre el tema de la sexualidad, eh, el tema de cómo resolver los problemas en conjunto, ¿sí?, los mismos roles estereotipados. Aquí he puesto un ejemplo de lo que no es muy común, ¿no? El padre de familia que esté pendiente de esa educación, ¿no? Y que tal vez sea un antecedente de la persona como tal, una baja escolaridad. Recordemos que pues esta característica está muy ligada, ¿no?, a la parte delincuencial. La prevención de recaídas, ¿sí?, como un aspecto justamente conductual y emocional, y en el tema de sustancias también, que suele darse, ¿no? En el tema conductual, aquellas personas que están en el control de ira y que por alguna razón, pues, han tenido un estallido violento y pues lo consideran también como una recaída conductual. Entonces, es importante estar pendiente de ello. El autorregistro y modificación de los pensamientos, ¿no? Aquellos incluso favorecedores a la conducción de un acto delictivo es sumamente importante. Cuando no, la familia no ha dado alternativas y es incluso la misma familia quien ha enseñado la actividad delincuencial desde la infancia, pues difícilmente una persona pueda modificar los pensamientos favorecedores a que si yo hurto o robo o realizo tal actividad, pues puedo obtener los beneficios de manera mucho más rápida, ¿no? Eh, o lo que decíamos el día de ayer con estas películas en donde se distorsiona la figura del delincuente como si fuera un héroe, como si fuera alguien, un modelo prosocial a quien seguir, como un modelo de éxito, ¿sí? Y en el que en poco tiempo, sin mayor esfuerzo, obtengo lo que yo deseo. El desarrollo de autocrítica, la realización de ejercicios de relajación con formas de manejo del estrés, los momentos de ocio y otros que habíamos mencionado el día de ayer, importantes a considerar. Pues bien, únicamente he querido hacer un recorderis de lo que hemos
visto el día de ayer en esta parte, para ya adentrarnos sobre el tema de la conducta criminal. Y ciertamente, pues, tenemos justo algunas características que deberemos tomar en consideración y que nos aportará desde la psicología forense, pues, la génesis del desarrollo y la configuración de esta conducta. Es decir, sabemos bien que desde las características personales, familiares, culturales, sociales, pues esta conducta a través de algunos aspectos teóricos, pues puede ir apareciendo, ¿no? Puede ser pues una conducta aprendida, como hemos puesto el ejemplo hace un momento, de que la misma familia pudiera estar teniendo este tipo de conducta delictiva en la cual se le enseña al niño desde pequeño a cómo realizar, cómo evadir, incluso al brazo ejecutor, que suele ser la policía, ¿sí? Eh, Cómo este se va desarrollando ya en la adolescencia, se va perfeccionando y incluso configurando ya nuevas formas de delitos, nuevas formas de violencia, ¿sí? Como suele ocurrir en el tema de las estafas, donde pues indudablemente eh, la habilidad delictiva en buscar estrategias para eh, sorprender a la persona suele sorprendernos a los profesionales también, quienes podemos estar pues abordando estas temáticas, ¿no? Eh, e indudablemente en el historial personal es donde deberemos ir revisando mucha de esta información. Y al momento ya de la entrevista, y pues iremos ahondando un poco más sobre esta conducta criminal. La simulación, como mencioné pues al inicio de la clase, pues es una de las características fundamentales y que es un tema netamente de la psicología jurídica y forense. Esto en el tema clínico es casi inexistente. Hoy por hoy aparece de una mejor forma eh, por la necesidad que suelen tener pues algunos profesionales de salud en determinar lo que podría estar ocurriendo con una persona. Y la simulación tiene una clasificación indudablemente en lo que es la disimulación, la persona que intenta minimizar de alguna manera el acontecimiento y la emocionalidad, la conducta que ha tenido para ello. Muy característico, por ejemplo, en víctimas de algún tipo de delito, cuando la estrategia ha sido, pues, de seducción, en casos de delitos sexuales, un adulto que seduce a un adolescente y ella, pues, al estar enamorada, entre comillas, pues, intenta dificultar al perito, pues, la información. Esta disimulación la podemos tal vez observar justamente también en el tema penitenciario, al momento en que esta persona intenta disminuir lo que pudiera estar atravesando del tema penitenciario como una manera de indicar que no pasa nada, que no tiene ningún aspecto psicopatológico concordante con el presunto delito, ¿no? Y lo que hemos visto del control de la ira, la impulsividad, la misma personalidad, intentan distorsionarla, ¿sí? Generando esta disimulación, intentando ocultar síntomas o incluso características de personalidad, pues como decimos en la definición, para que de alguna manera consciente y deliberada, pues tengamos un beneficio personal. La sobresimulación también, muy característico en víctimas, y sobre todo para hacer notar lo que está pasando con esta persona, porque tal vez el sistema judicial no le cree. Y en la parte penitenciaria, pues no suele ser muy concordante, salvo que el beneficio personal que esté detrás sea el tal vez buscar la manera de ir a enfermería o de obtener algún otro beneficio, no salir o permanecer en algún lugar como tal,
puede hacer esto porque de alguna manera quiere resguardar su integridad, porque en el centro penitenciario puede haber alguna desaveniencia, o el beneficio puede ser de alguna manera intentar escapar. ¿Sí? No obstante, estos dos son mínimos a comparación del tema de la simulación per se, en donde esta característica será el deliberadamente describir o intentar decir que tiene un trastorno mental para que la pena privativa de libertad no se dé o se dé mínimamente y pueda incluso darse el caso de que en la clasificación se lo coloque en un pabellón de mínima seguridad donde pueda escaparse o que tenga que ir a un centro psiquiátrico, que es lo que más buscan muchos de los privados de libertad, para de allí pues estar mucho más tranquilo, incluso tener algún tipo de medicación que pueda suplir al consumo que pudiera estar teniendo, o simplemente pues estar mucho más tranquilo allí, ¿no? Escaparse a posterior y todo. Entonces, sumamente importante que nosotros establezcamos en el tema de la simulación, pues estrategias para su detección. Y pues este libro de 3 ediciones, pueden ustedes adquirirlo también, y intentaré compartirlo, creo que también me lo han compartido de manera digital, ¿sí? Y justamente nos permite realizar eso. Recordemos que la información se nos puede estar compartiendo y es gracias a otras personas que nos lo han compartido. Y finalizando un poco el tema de la simulación, pues no podemos negar que en la parte de la psicología jurídica de manera general y en la parte penitenciaria ya en lo particular, pues estas dificultades de la involuntariedad que suelen tener las personas, los intentos de manipulación y de la información que proporciona, o una influencia por el proceso legal, suele ser algunas de las causales de la simulación. No obstante, pues cuando ya existe una condena específica, y esta suele también reducirse un poco en el sentido de que es probable que la persona al verse ya con la sentencia y al no tener otro camino, pues probablemente quiera ya mostrar la información real de su persona. Y en algunos aspectos de causas menores, ¿no? En donde la persona podría estar privada de libertad. Vamos a pensar en en este tipo de penas menores cuando alguien no ha pagado las pensiones alimenticias, por ejemplo. No sé si en su país ocurre este aspecto, y la persona no ha depositado, ya lleva un retraso de mucho tiempo, y a pesar de que se ha intentado de alguna forma solicitar a esta persona que se iguale, ¿sí? Y no lo hace, pues y quien está con la tenencia de la niña, niño, adolescente, pues tiene la posibilidad de solicitar una orden de detención muy corta, a veces de días, ¿sí? Como forma de presión para que la persona cancele, ¿no? No porque se desee privar de la libertad de esa persona, sino que esta es una manera de exigirle a la familia o a la misma persona que realice el pago. Indudablemente, pues en ese momento la familia especialmente busca los medios posibles el realizar algún pago para que su familiar pueda salir como tal. Y aspectos que independientemente que no estamos para analizar el tema de la penología, si que es realmente eh, adecuado realizar este accionar judicial, pues es una realidad. En muchos países puedan estar como tal, ¿sí? Entonces, interesante al revisar el tema de la simulación y saber que habrá momentos en los que la persona probablemente pueda ir reduciendo esta simulación.
Un aspecto que ya hablamos hace un momento, no voy a ahondar demasiado, será la deshabilidad social, ¿sí? Esta forma de hablar excesivamente positiva y disimulando, y por eso lo importante de describir previamente el tema de la simulación, o reduciendo, incluso engañando, ¿sí? En las evaluaciones y sobre la información que estaría proporcionando, pues es una de las características importantes. Y sobre todo en el ámbito penitenciario, esa manipulación consciente, ¿sí? Deliberada de la obtención de algún aspecto de interés, eh, eh, resalta aquí como tal, ¿no? Entonces, eh, Ismael Oinaz, pues, habla en el libro del Manual de Evaluación de Riesgo de Violencia, pues como uno de los aspectos a considerar en la evaluación y que al detectarlo, pues debe ser pues, tomado muy en consideración para que a posterior vayamos trabajando terapéuticamente estos aspectos. Pues indudablemente la parte de la psicopatología forense será un aspecto también relevante a considerar, puesto que la esfera o el estado mental o la característica psíquica de la persona debe tener una claridad, ¿no? De que la persona que ha realizado este acto antijurídico, pues no se encontrara una alteración de sus funciones mentales superiores e imposibiliten el ser imputable, ¿no? Y entiendo que ustedes ya habrán recibido justamente la cátedra justamente sobre el tema de imputabilidad e inimputabilidad, ¿no? Términos jurídicos que hablaban justamente de la conciencia y voluntad, términos muy clásicos que nos van a solicitar los juzgadores, ¿sí? Y aquellos profesionales del derecho, y que no será otra cosa, pues, que el determinar justamente la capacidad que tenga la persona, pues, de autodeterminarse, ¿sí? Y de autoconceptuarse, y para de esa manera saber si existe o no lo que denominan los juristas esta anomalía psíquica, ¿no? Cuando alguien, pues, no tiene, pues, la concepción de haber cometido un delito y esta pudiera generar una inimputabilidad parcial o total. Indudablemente, pues, otros aspectos de psicopatología, como la agresividad, la impulsividad, el consumo de sustancias y otros, pues debemos consignarlos gracias a libros como este del maestro Eric García López, ¿no? Un experto justamente en el tema de psicopatología forense, y tenemos aquí como describiendo pues la impulsividad y la agresividad, muy característicos en el tema penitenciario, pues describiremos como Barrat, uno de los autores de algunos de los instrumentos, especialmente la escala de impulsividad de Barrat, ¿sí? Hablaría justamente de tres categorías: la agresividad, eh, eh, junto con la impulsividad premeditada o adquirida, y una agresividad por motivos médicos, una agresividad impulsiva. La impulsividad, pues, medidas justamente en su instrumento, ¿sí? Como una impulsividad cognitiva, motora y no planeada, pues describen y concuerdan con el tema de agresividad, pues esto suele generarse en diversas personas, no siempre solamente en el varón. Hay mujeres justamente que por algunas características, por ejemplo, en el tema hormonal, la impulsividad y la agresividad pudieran estar muy elevadas. Recordar que en la población penitenciaria
el incremento del número de mujeres para esta población va en aumento, ¿no? Y uno de los aspectos importantes es esta impulsividad. Y también, como hemos mencionado, y en otro apartado de la siguiente clase estaremos describiendo con mayor énfasis el tema de la personalidad, pero que en la parte de la evaluación había que nombrarla muy brevemente, pues el perfil de la personalidad conectado con el tema de la agresividad y la violencia, pues será esta tendencia, ¿sí?, a que podamos actuar de esta forma, en algunas ocasiones con un menor o un déficit en el sentimiento de culpa, la falta de empatía, incluso del arrepentimiento, y generando obviamente que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y Esbeck y Echeburrúa pues tendrían este artículo muy interesante de violencia y trastornos de la personalidad, implicaciones clínicas y forenses, que describen de manera magistral no solamente un solo tipo de actividad delictiva, sino varios, ¿no? En donde los rasgos de personalidad o estilos de personalidad y los trastornos, por supuesto, de personalidad, estuviesen conectados a los distintos actos delictivos que pudiéramos encontrar. En muestras penitenciarias, por ejemplo, del 2004 en los Estados Unidos, vemos, por ejemplo, en un tema de agresión sexual, pues algunos trastornos de personalidad prevalentes, como el antisocial, el límite, el paranoide y el narcisista, ¿sí? Que pues son muy concordantes con la población penitenciaria que pudiéramos describir de algunos países. Y aquí pues de la fuente del autor de La Torre en el 2012, pues realizaría incluso sobre el tema de características de personalidad, tanto en rasgos, en trastornos y en aspectos psicopatológicos, un pequeño resumen que he querido compartirles a ustedes, ¿sí? Sobre algunas características, tanto en delincuentes o personas que han cometido un acto delictivo en el ámbito sexual contra adultos, o contra niñas, niños, adolescentes. En el tema de España u otros países todavía se utiliza este término menor como una forma de general para hablar de esta población más vulnerable, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan, pues algunas características se compaginan entre los tipos de población a la que han hecho daño estas personas en un presunto delito de naturaleza sexual, ¿sí? Muchas de estas características son basadas en la teoría de Tolormillo, en el tema de personalidad, y pues por eso ustedes encontrarán incluso algunas características similares que están en el CIE-10 o en el DSM, ¿no? En los manuales diagnósticos. Y muchos de estos aspectos deberán ustedes tomar en consideración para la población que tuviera, pues, este acto delictivo presuntamente cometido. Quiero aquí hacer una pequeña pausa entonces y realizar un momento de poder conversar con ustedes para el tema de los instrumentos. Me es muy importante conocer si ustedes ya han recibido cátedra en esta parte y sobre los instrumentos, porque de eso conllevará que la siguiente clase será complementaria al tema evaluativo y considero que es uno de los aspectos más relevantes, ¿sí? Yo pueda ahondar un poco más. Por ejemplo, este libro que tenemos en la imagen que está allí, pues el Atlas Práctico Criminológico de la Psicometría Forense del doctor Bernard Tifón, ¿sí? Por ejemplo, pues en este caso es el volumen número 3, Atlas de parafilias y abusos
sexuales de adultos, hay de homicidios, de tentativa también, que son los dos primeros volúmenes. Son sumamente interesantes para poder describir sobre el tema de los instrumentos. Pero si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisar algunos de ellos, no quisiera ahondar y ser repetitivo en ese aspecto. Les pido que a través del chat puedan describirme, o si desean, pues, encender micrófono, pues puedan informarme un poco sobre este particular, ¿sí? Con el fin de poder ampliar o no en mayor instancia sobre el tema de los instrumentos. Hoy vamos a hablar de algunos tipos de entrevista, ¿sí? Serán muy comunes y que algunos no lo suelen conocer como tal, a estas entrevistas especializadas, ¿sí? Entonces, para mí es importante poder conocer cómo han ido desarrollando con otros docentes el tema de instrumentos, sobre todo de los test. Entonces, los leo, por favor, mientras vamos avanzando, ¿de acuerdo? Entiendo que ya todos habrán colocado justamente su asistencia en a través del chat. Y los que faltaran, por favor, vayamos colocándolo. Y estaré pendiente entonces del chat. Iremos continuando para ir conociendo si han podido abordar algunos de los instrumentos. Pues bien, en ese sentido, pues sabemos bien que la entrevista será pues el instrumento vertebrador, ¿sí? Nos dice Echeverría, y colaboradores, siendo este el principal fuente de recolección de información. Y es vital, como habíamos dicho en la clase anterior, que el profesional de psicología jurídica, y con mayor razón quienes se dediquen al ámbito penitenciario, deben ser expertos en el tipo de entrevista, en donde sabiendo las dificultades, las características, las dinámicas que se estarían dando dentro del centro penitenciario, pues el profesional debe tener todas las estrategias, herramientas y todas las habilidades para poder obtener información de la persona privada de libertad, quien comúnmente no va a querer dar información, ¿sí? Quien de alguna manera considera y de alguna manera, aunque distorsionada, comprenda de que cuando da información, más dificultades puede estar teniendo, porque intentará evadir el tema judicial. Entonces, y que en el tema penitenciario, nuestra intención no es el tema punitivo, sino por el contrario, el ayudar, el colaborar con esta persona para esa resocialización, para que pueda volver de una manera mucho más positiva hacia la sociedad, ¿sí? No solamente por sí mismo, sino por la misma sociedad, por la misma población, ¿sí? Que nos encontramos. Entonces, entendiendo estas dificultades, no sé si alguien quería decir algo. Magíster, Magíster, muy César, buen ¿verdad? día. Sí, gracias. Buenos días, Quería César. consultarle algo con respecto a lo que está indicando. Como esta entrevista, como usted muy bien dice, no es con fines punitivos, sino más bien de resocialización, de poder solucionar la situación de la persona, ¿se puede considerar que esta entrevista entonces es confidencial? Porque yo le digo, si a un interno lo vamos a entrevistar y él, como usted muy bien dice, teme de que esta información vaya a llegar a juzgados o a la otra parte, pues la persona definitivamente va a simular o disimular. En cambio, si es confidencial, ahí cambia la cosa. Ahora, ¿cómo podemos, si es así, cómo nosotros podríamos
de alguna forma asegurarle, no sé, a través de algún documento, indicar de que eso es totalmente confidencial y que es con fines más terapéuticos y de reinserción social. Esa es mi consulta, Magister. Gracias. Gracias, César. No, muy pertinente la pregunta porque pues es lo que nos indica. Recordemos que la persona que se encuentra detenida comúnmente, salvo un corto porcentaje que pudiera todavía estar dentro del proceso judicial, que como hemos dicho es temoroso, ¿sí? Por las dinámicas que ya he explicado, pues ya ha tenido una pericial, ¿sí? Y sobre todo este tipo de entrevistas comúnmente se las hacen ya cuando la persona ya tiene colocada una sentencia. Es decir, ya un profesional de la psicología jurídica, en este caso, en el ámbito penal o judicial, ya ha hecho una entrevista previa de la que se entiende que el centro penitenciario debe proporcionarle al profesional que está en el interior del centro. Yo ya debo conocer algunos aspectos, pero en vista de que al momento de la pericial vamos a encontrar con mayor razón, como usted ha dicho, el tema de la simulación, el tema del ocultamiento de la información por las repercusiones que esa información pudiera dar, lo importante es explicarle a esta persona que con esa información y con la que va a recolectar el profesional en ese momento, pues va a realizar el tema terapéutico. No obstante, el tema de la psicología jurídica en general, en el ámbito penitenciario, no hay un secreto profesional por entero. Eso no puede existir. ¿Por qué razón? Porque puede haber sido esta persona judicializada. Voy a poner un ejemplo que es real por un tema de violencia contra la mujer hacia la pareja A y resulta que hubo una pareja Y o Z que fue no solamente agredida, sino que incluso pudo haber sido privada de su vida. Y si la persona a mí me cuenta sobre ese hecho delictivo, porque yo le he dicho que pues tiene total confidencialidad y le he dado un documento, ¿sí? Indicándole que hay total confidencialidad, pues esa persona a lo mejor y me lo cuenta. Y yo no me puedo quedar con esa información, ¿verdad? Porque pues estaríamos faltando al código deontológico ético, ¿sí? Recordemos que el profesional penitenciario no es clínico, no es su labor netamente esa. Y de hecho, no sé, y esa es una de las preguntas que yo quiero hacerles gracias a la colaboración de César, ¿sí? Si ustedes tienen doble profesional de psicología en estos centros. Nosotros empezamos ya a tener un profesional con formación, porque la formación en Ecuador se ha iniciado hace poco tiempo, hace unos 2 años, donde he tenido la oportunidad de seguir mi máster, y, perdón, 3 años, y de alguna manera, pues ya estamos teniendo profesionales con conocimiento recientemente insertados en el centro penitenciario, pero sigue habiendo pues una cantidad de psicólogos clínicos allí que realizan netamente el ámbito clínico. ¿Qué pasa si al profesional de psicología clínica le comenta todo esto? Pues el profesional va a tener también que eh, indicar a su autoridad, ¿sí? De que se está conociendo de un nuevo hecho delictivo que debe, pues, judicializarse. Entonces, eh, es importante que nosotros sepamos justamente sobre este tema, ¿sí? De que no podemos brindarle a la persona una total confidencialidad, pero que indudablemente lo que sí podemos hacer es que en los aspectos terapéuticos, pues se puede manejar más internamente algunas características. Vamos a ver,
la familia desconocía que consumía sustancias. Y pues en el centro penitenciario pues se destapa este tema. Inicialmente, hasta trabajar con la familia, yo no le voy a decir directamente que consume, ¿sí? ¿Y para qué? Para que sea el mismo, la misma persona privada de libertad quien lo vayamos trabajando para que sea esa persona quien le refiera a la familia esta problemática que está pasando, ¿sí? Porque es una problemática de salud mental, ¿verdad? Por eso también hay un tema de salud mental forense. Y Argentina tiene una maestría en la Universidad de La Plata, la que no tuve la oportunidad lamentablemente de seguirla, me hubiese sido un aporte muy, muy interesante, ¿sí? Y que habla de la salud mental forense. Entonces, aquí, César, debemos confluir ambos aspectos. Si le decimos lo otro, estaríamos nosotros incumpliendo, ¿sí? Con esta característica. Y aprovecho la oportunidad que, gracias a su compañero César, nos ha dado. Vi que habían algunos mensajes en el chat. Y en los anteriores módulos solo se hizo mención, pero no se ha profundizado como tal, menos en la psicología penitenciaria. Claro, no, pues los profesores en la anterior ocasión no podrían referir sobre el tema de psicología penitenciaria y mi intención es no ser repetitivo, ¿sí? Y aquí era sumamente importante hacer esta consulta porque, pues, indudablemente, como nos están diciendo, es solamente, ha sido descriptivo. Y aquí yo podría, de alguna manera, eh, ampliar un poco más los instrumentos, ¿sí? Algo más, eh, sin dejar de lado los módulos y las temáticas que tengo que abordar. ¿En dónde se reduciría? Pues en el tema terapéutico, que aunque hay que describirlo en la parte de tratamiento, pues el tratamiento está ahí, ¿sí? Y hay mucha información al respecto y que son temas clínicos que algunos de ustedes, si tienen esta formación también, pues ya lo conocerán probablemente. Mientras que la parte evaluativa, si no hemos, y esto lo digo de muchos de mis maestros, ¿sí? Extranjeros y nacionales acá de Ecuador también, cuando no hacemos una correcta evaluación, pues el tratamiento no va a ser eficaz. Por mejor técnica que ustedes puedan tener, que hayan adquirido, que haya salido, ¿sí? No nos servirá de mayor manera. Entonces, y dos compañeras suyas nos han indicado, que lo han mencionado brevemente, y poder ampliar justamente los conocimientos de los instrumentos sería importante. Y incluso hay un caso que nos indica una de sus compañeras, la compañera Nelly, consulta particular en caso de conocer un hecho delictivo que atentó contra la integridad de una persona y no debe guardar confidencialidad por él. Aquí, ¿no? Indudablemente nosotros tenemos eh, que indicar y pues por eso, por ejemplo, uno de los aspectos que voy a compartirles en la siguiente clase, que no estaba pensado, es el consentimiento informado y hablar de esto, ¿sí? Con algunos documentos como tal, ¿sí? Porque esta es la diferencia abismal de la parte clínica, que ya les habrán dicho un poco, con algunos documentos de Cheburúa, por ejemplo, la diferencia de la evaluación clínica de la evaluación jurídica forense y en este caso penitenciaria. Entonces, sí, el no guardar confidencialidad en nuestro trabajo, porque es que no estamos en este otro rol. Estamos en un rol que sí va a haber un tema terapéutico, pero en el tema penitenciario no podemos dejar de lado la otra parte, ¿no? Que es el tema judicial, que también debe responderse como tal, ¿sí? Entonces, por eso, lo importante de que puedan ustedes indicarme estos aspectos, porque si no, yo también iba a pasar someramente y se van a dar cuenta, y vamos a ampliar en la siguiente clase, pues, sobre los instrumentos un poco más, como ustedes lo han referido. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos bien sobre el tema de la entrevista, ¿sí? Y
Nos dicen también otra compañera, Carol, ¿cómo podemos referirnos en la ética profesional en caso de los centros de reinserción social para adolescentes con personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley? Pues el mismo tema ético sigue estando allí. Hay una diferenciación justamente para, obviamente, tener la confidencialidad eh, disminuida, indudablemente, y que también el tema de la ley hace distinto algunos aspectos. Voy a proporcionarles algunos documentos deontológicos de manera general, no son de mi país, de hecho muchos de nuestros países no tienen un código deontológico informado, o los que sí lo tienen lo hablan de manera general, ¿no? Entonces me gustaría compartirles, si ustedes me lo permiten, un tema de esto, que yo entiendo que en el tema penitenciario no es parte, pero no tengo inconveniente en compartirles información, ¿sí? Y pues la particularidad de los adolescentes de conflicto con la ley, pues indudablemente no resta el que nosotros tengamos que seguir los aspectos deontológicos. La diferencia será en el tema, por ejemplo, del consentimiento. Lo ideal justamente es solicitar a los padres, ¿sí? Informarles de que se va a hacer una evaluación a, a sus hijos, ¿no? O informar a los representantes legales, ¿sí? Cualesquiera que estos sean, no son progenitores, pues de esta autorización. A pesar de que recordemos que al momento de que se encuentran privados de la libertad, pues, o están institucionalizados, por ejemplo, ¿sí? El representante legal ya no son los padres. Y les comento, tuve un caso en el que el abogado muy hábilmente, pues había ya votado un caso de una colega porque le dijeron, firmaron los padres la autorización, el consentimiento informado para que el adolescente pueda ser entrevistado, y la compañera dijo que no. Y dijo, entonces no tenían la autorización y por esa razón no podía la compañera hacer, y generaron una duda y casi cae el caso. Lo mismo que intentaron hacer con mi persona, y como yo había sido coordinador de un centro de acogimiento, les informé pues que en la parte legal, esa no es mi labor, pero que la conocía por mi experiencia. Ya ven que la experiencia era importante justamente, pues les informaba que pues la persona del centro de acogimiento era el representante legal y es quien firmó el documento de autorización. Que yo no tuve el contacto con los padres, pero los padres sabían muy bien de que estaba ocurriendo este tema, así que si no dieron su autorización, tenía la autorización expresa de su representante legal. Es muy importante que nosotros conozcamos estos temas, porque si no, pues nos sorprende, y pues recuerden, ustedes tienen que ser expertos en sustentar técnico-científicamente este particular, ¿sí? Entonces, y hablé un poco del consentimiento informado y todo, que no les ofrezco, no está en estas diapositivas, pero en las siguientes lo voy a incluir, ¿de acuerdo? En vista de la necesidad que ustedes tienen. Sigamos, por favor, para aprovechar el tiempo. En este caso, entonces, la entrevista indudablemente va a recoger la información, y para quienes han podido adquirir, les comento que Ediciones de la U tiene este instrumento y este libro justamente de Psicología Forense en Estudio de la Mente Criminal de Edith Aristizábal y José Maramar, y uno de los capítulos en donde describe justamente la conducta criminal que estábamos mencionando anteriormente, pues el doctor Andrés Mauricio Ponce en este capítulo habla de los antecedentes personales y familiares, de la anamnesis que conocemos desde la parte más clínica, ¿sí? Y que no es otra cosa que conocer la información previa, ¿sí? En donde pues sabemos bien que las relaciones familiares generan una conducta criminal, y que depende de las técnicas que nosotros podamos tener, pues para poder abordar esta información. Eh, Muchas de las veces vamos a encontrar pues aspectos de disciplina pues punitiva,
o laxa, es decir, una sobreprotección, una falta de límites, de normas, un desarrollo pobre en las habilidades sociales, un estilo indulgente y negligente en la crianza también, el abuso emocional, cuando hay el tema de maltrato infantil o en adolescentes, familias pues que de alguna manera se encuentran desestructuradas, ¿sí? O eh, profesional ha mencionado como rotas, ausencia de alguno de los progenitores o cuidadores, e incluso en los menores la observación de hayan observado conflictos de pareja, ausencia de la supervisión o del control, ¿sí? Y esto genera patrones psicológicos de la criminalidad. Pues la entrevista, no solamente directa, sino incluso la entrevista colateral, nos va a permitir de alguna manera el obtener información relevante de las características que ya mencionamos en la anterior clase y hoy, ¿sí? Para que de esta forma nosotros podamos conocer de mejor manera la información y triangularla, es decir, correlacionar la información que estoy teniendo, que ya empieza desde la observación que habíamos dicho ayer, ¿sí? Acá tenemos la increíble oportunidad de la observación directa de conductas, comportamientos, emocionalidad de la persona in situ, directamente, ¿no? Como tal, en un ámbito ya, en un medio, incluso en donde pudieran haber incluso pares con actividad delincuencial, ¿sí? Que nos va a dar información y que de esa información observacional, parte de una técnica, pues al momento de la entrevista podremos correlacionar. Y que si ya tenemos no solamente la entrevista directa, sino la entrevista colateral, vamos triangulando y después con la información de los reactivos de los test psicológicos, podremos ir generando comentarios. Recordemos que esta evaluación, insisto, no es de carácter judicial en el sentido de una pena, porque ya existe. No le puedo evaluar si todavía no ha pasado por el tema pericial. ¿Por qué volver a reevaluar? Y a pesar de que yo pudiera tener el informe. Porque a pesar de que el perito pudiera percatarse de algunos aspectos que han sido minimizados o evadidos u otros, el perito va a estar pendiente de los hechos únicamente, más no de otros aspectos que pudiera estar atravesando la persona. Y vamos a ver si una persona presunta agresora sexual ha sido víctima de un delito sexual en su infancia, adolescencia, y previo a cometer el presunto hecho delictivo, pues el perito lo va a referir si se lo ha mencionado la persona. Pero si no, probablemente lo va a desconocer. Y no sabemos si pudiera tener un daño psicológico producto de este hecho. Y que como una forma de estrategia, esta persona, pues al momento de hipersexualizarse, ha cometido este acto. Entonces, es distinto que yo haga un plan psicoterapéutico con la información pericial que va a estar mínimamente centrada en un hecho delictivo que yo centrarme en la persona en su globalidad. Por eso es que nosotros deberemos hacer un informe que sería complementario al informe pericial o descriptivo de manera global como tal, ¿sí? Si lo queremos eh, percatar de mejor manera, ¿sí? Porque con la parte pericial tenemos solo una parte que probablemente es muy importante, pero que no es el todo que debemos nosotros abordar a posterior en el tema terapéutico, ¿sí? Entonces, estas entrevistas colaterales a otros informantes, la pareja, quienes puedan haber estado observando también colateralmente los guías penitenciarios, es importante que nosotros podamos tener una muy buena relación con ellos para que nos puedan describir cómo ha estado, cómo se encuentra, ¿sí? También el tema de compañeros
bueno, si tenemos la oportunidad de compañeros de trabajo, tal vez llamémoslo trabajo delictivo, ¿sí? De otros grupos, de otras personas conocidas, o si llegamos a tener información de la familia sobre los compañeros de trabajo, y otros pudieran darnos información, incluso si tuviéramos información de otros profesionales de psicología que hubiesen estado ya haciendo un tratamiento previo en esta persona, es importante como tal que nosotros podamos tener esta información. De cualquier otro tipo de profesionales, terapeutas, médicos y otros, es importante que nosotros tengamos esta información adicional. ¿Sí? Y pues, de las entrevistas ad hoc que pudiéramos realizar o que pudiéramos tener, ¿sí? Es decir, entrevistas que de alguna manera pues las puedo ir realizando porque no tengo una entrevista especializada. Por ejemplo, una entrevista que me ha faltado, lamentablemente no me percaté, ya en la mañana me toqué el tiempo y les prometo colocarle en la siguiente clase. Por ejemplo, es una entrevista, una ficha, se llama la ficha forense. Voy a darles el dato exacto, el nombre de esta ficha, de la doctora Medina del 2016. En el ámbito forense, esta ficha yo la busqué y hace poco la adquirí en Argentina, y estoy esperando solamente que me llegue. Ficha de verificación de la historia del sujeto en el ámbito forense. ¿Sí? Esta ficha, pues justamente tiene la particularidad de que podamos utilizarla en otros aspectos donde no tenemos una entrevista como tal, y a veces utilizar una entrevista semiestructurada ad hoc, es decir, que la voy realizando según la experiencia profesional, según el conocimiento que tengo de la temática, pues a veces no es la mejor opción, porque se nos escapa el saber qué cosas podemos ir consultando, preguntando, ¿sí? Para ello, preguntarles, ¿les dieron tal vez esta entrevista general estructurada de maltratadores de Cheburrúa? Porque recuerden que, pues, entre la población penitenciaria, pues tendremos indudablemente, pues, a este tipo de entrevista. ¿La conocían ustedes tal vez? Les pido que utilicemos el chat para conocer justamente, o si alguien tuviera alguna consulta extra, le usamos el, el micrófono. Pero, por ejemplo, que nosotros no tengamos este tipo de entrevistas, hace que nosotros perdamos de información relevante que Echeburrúa ha podido dar para el tema de tratamiento penitenciario. Porque si no consultamos alguno de estos ámbitos de los que les he descrito, ¿sí? Pues perdemos una riqueza al momento de ir realizando el plan psicoterapéutico. Y podemos incluso cometer errores iatrogénicos, ¿sí? Y no hemos indagado algunos aspectos importantes. Ya, sí, y justamente por esta consideración es que saber si ustedes ya tuvieron un módulo o van a tener un módulo de evaluación psicológica, pues es importante, aunque esta la utilizo yo también para el ámbito forense, que es la labor que yo realizo de manera pericial. Muchos compañeros del ámbito penitenciario me han pedido este tipo de entrevistas porque indudablemente, como mencionamos antes, la persona presunta agresora, en este caso de pareja, primero que empieza indicándonos que no ha hecho nada, que esto tiene que ver por otros motivos, ¿no? Que ha sido una confusión, que lo han cogido injustamente, etcétera, etcétera de cosas, ¿no? El tema de la negación, este mecanismo de defensa que sabemos bien aparece. Y pues que dentro de esta, voy a buscarla. Yo, como les digo, solamente la coloqué en las diapositivas, pero que no la hemos abordado a plenitud. Solamente quiero proyectárselas
un momento para que ustedes puedan conocer algunos cápites de una manera rápida, pero no tan rápida, ¿sí? Y puedan conocer el instrumento, y ya con detenimiento ustedes lo puedan ver a posterior, que no tiene nada de extraordinario, pero que al momento de entrevistar, sobre todo en un centro penitenciario en donde hay ruido excesivo, a veces no tenemos un espacio adecuado, con todas las opciones técnicas que debería tener para poder hacer una entrevista, que nos va a escapar mucha información, ¿sí? Ah, entonces, permítanme solamente un minuto, que está buscando la computadora. Y en este ámbito, pues, y esto que esta es una de las que es más conocida, porque hay otra que vamos a ver para delincuentes sexuales encarcelados, del doctor Garrido y colaboradores, que esa la conseguí y no es muy común como tal, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si... Aquí está. Eh, Gracias por su gentil espera. Voy a proyectarla como tal. Me dirán ustedes si es que se logra observarla. Voy a ampliar un poco más, ¿sí? Recordemos que pues es información que deberemos ocuparla siempre refiriendo a los autores, ¿sí? Eh, en donde pues el tema personal y laboral es sumamente importante, porque aquí rompemos mucho de algunos aspectos que la persona que se está entrevistando considera que, sobre todo en lo pericial, eh, de alguna manera piensan que vamos a ahondar inmediatamente con el hecho, ¿no? Como tal. Y no es así. Deberemos ir por otros ámbitos primero, ¿no? El saber el tema del estrés que está teniendo esa persona en el ámbito laboral, cuánto le produce de beneficio su trabajo, entre otros, es sumamente importante, ¿sí? Y ustedes ven que tiene ya una opción de calificación que ayuda a algo muy rápido, ¿sí? Y colocar bajo, moderado, alto, muy alto, ¿sí? Circunstancias específicas que deberemos colocar o analizar como tal, ¿sí? Ahí podremos especificar, detallar algo más, y el desarrollo evolutivo, ¿no? Importante debemos nosotros describir, las relaciones, muchas de las relaciones con la persona cuidadora, es importante saber quién fue. No va a ser lo mismo un padre, una madre, no va a ser lo mismo una familia desestructurada, en donde es monoparental, o son otros los familiares que han tenido que cuidar, ¿sí? Entonces, es importante a considerar, incluso abordar o ampliar un poco, si es que este familiar, la edad que tenía. Hay a veces casos de los abuelos, que son quienes eh, son los cuidadores primarios, y de alguna manera estas personas son, o tienen una edad muy avanzada. Entonces, esto pudiera darse. No sé si hay alguien que quería acotar algo. Me pareció escuchar que se activó el micrófono. Por favor, si podemos levantar la mano, es más fácil para yo darles la palabra, ¿no? Claro, lo que sí les pido es que compartirá la información en la plataforma, pero por las primeras clases no pude subir todo todavía, pero con la ayuda justamente de nuestro querido compañero eh, Daniel, que ya me he confundido y le he dicho hoy día a David. Le pido disculpas nuevamente. No sé por qué tengo
presente algún compañero David que estoy debiéndole una información. Creo que me estoy confundiendo allí, pero les estaremos compartiendo la información como tal, ¿sí? Si se dan cuenta, el tema relacional, el tema familiar y que tenemos incluso la opción de formas de corrección, ¿sí? Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, ¿sí? Cómo se daban este tipo de castigos, que ha habido algún hecho específico más fuerte en la infancia, ¿sí? En el ámbito físico, sexual o psicológico. Tal vez en la misma familia, el consumo de alcohol o drogas, si ha existido formas de violencia, de agresión en la pareja, ¿sí? Si ha habido violencia filioparental también, ¿sí? Si esta persona ha llegado a agredir a sus padres en algún momento, la utilización de fuerza física, insultos u otros, como una forma de estrategia de resolución de conflictos a través de la violencia, y otros aspectos relacionados con la infancia y adolescencia que tal vez quiera ampliar. Las relaciones de pareja anteriores, porque en algunas ocasiones se indaga solamente de quien ha puesto la denuncia, pero es importante indagar de parejas anteriores también, por si pudiera existir aspectos reincidentes. Si yo no sé que esta persona en el ámbito penitenciario es reincidente, pues mi plan psicoterapéutico se me cae, porque en el tratamiento de personas con una reincidencia delictiva, pues debemos tener otros factores en cuenta, ¿sí? Como tal. Entonces, es sumamente importante las formas de agresión como tal, ¿no? Y el tema de los celos, como formas de violencia también, que comúnmente son o normalmente son invisibilizadas, ¿sí? Y formas de resolución de conflictos, como les decía también, otras circunstancias anteriores, ahora sí, la relación de pareja actual y familiar, ¿sí? Incluso la satisfacción en la pareja, si es que existía, en lo íntimo incluso, que había aspectos extraconyugales, que en la pericial ustedes entenderán que no va a aparecer. Yo le pregunto esto como perito a la persona y me dice, no, yo jamás le he puesto los cachos a mi esposa o a mi esposo, no, yo jamás le he sido infiel. Pero ya habiendo una condena por el hecho presuntamente ocurrido, pues es probable que ustedes les digan si es que existió o no este aspecto, ¿sí? Y el tema de infidelidad, incluso las distorsiones cognitivas. ¿Te parece tu pareja provocadora? ¿Sí? ¿Sí? Como una forma de conocer si esta persona está teniendo estas distorsiones. Si es que es capaz de relatar lo que realmente ocurrió. Ya con la sentencia, pues estas personas dicen, bueno, ahora sí ya puedo contar, que a la final de cuentas ya estoy detenido, ¿sí? Y a veces incluso en el tema penitenciario se da mucho el tema académico, entonces hay gente que aprovecha eso y dice, yo le ayudo, puedo tener algún beneficio, y, qué sé yo, salir más días a tal cosa, o tener la recepción de la familia más rápida, o algún beneficio adicional que esté permitido por el centro, ¿no? Vayamos a permitir, sí, ¿sabes qué? Si me ayudas en esta investigación, te voy a dar una cajetilla de cigarrillos. Y yo no puedo ingresar sustancias al centro. No le puedo decir eso, ¿no? Aunque parezca anecdótico, parece chiste, pero es anécdota. E incluso supimos, por ejemplo, una ocasión, el abogado le estaba llevando marihuana a uno de sus defendidos, ¿no? Y fueron encontrados con tal, ¿no? Entonces, nada de esto es ilógico, créanme. En la realidad se ven muchos aspectos. La atención médica o psicológica, si hubo anteriormente, descripción de algunos episodios de violencia, porque dependiendo del episodio de violencia, como la persona agresora comúnmente
primero, que no se va a dejar evaluar, que es el común que tenemos en la parte pericial, y los que sí se dejan o permiten, porque creen que yo le digo 3 cosas al psicólogo y yo le doy la vuelta y no pasa nada. Pues no lo mencionan, pues es probable que quienes estén trabajando en el tema penitenciario o vayan a trabajar en el tema penitenciario tengan la oportunidad. Aprovecho para que me puedan indicar en el chat si alguno de ustedes está trabajando en el ámbito penitenciario o en qué ámbitos están trabajando también para que esto pueda servirles en el tema pericial también para quienes son peritos como tal. La escalada de violencia, el uso de armas. Y recuerden que una de las cosas que ustedes deben ser expertos en valoración es la valoración de riesgo. Y pues, de entre las características, tenemos el uso del arma o de objetos que pudieran convertirse en un arma, ¿no? Puede ser un cuchillo que está en la casa, en la cocina, puede ser, bueno, tuve un caso de una asfixia, en un caso de autopsia psicológica que realicé, en donde el objeto fue, el arma que fue utilizada fue unas manos libres. Entonces, consultar bien este tema también. Intervención externa, ¿sí? Policía, vecinos u otros, el consumo de alcohol o drogas de la persona o de los familiares, y cuántos episodios, de esto depende el tema de tratamiento en agresores de pareja, en personas agresoras de pareja, y el tema de discusión, cuáles son, para pues ir abordando el tema de distorsiones nuevamente, ¿sí? Y miren que pues aquí tenemos los ámbitos que suele ocurrir en el tema de pareja, ¿no? Los cuidados de la casa, los hijos, la familia, el dinero, las relaciones sociales, entre otros, ¿sí? La presencia de vuestros hijos, pues estando en los episodios de violencia. Recuerden que hoy por hoy se está dando ya este término, pues lo han acuñado recientemente, pero que ya existía anteriormente otras formas de visibilización, pero ahora tenemos la violencia vicaria, pues esto es algo que ha aparecido, que se ha inventado, pero que más allá de indicar si es que antes se denominaba de otra manera o que dentro del tema de pareja sí se ha abordado, sí se ha consultado, como ustedes están viendo aquí, eh, esto no quiere decir que no sea un tema que se tenga que abordar. No es algo contrario, solamente que ya ha habido otros profesionales como el doctor Eric García López que indican que el término ya anteriormente existía como filicidio, ¿sí? Solo que ahora le hemos querido pues dar más relevancia a algunos aspectos, pero ya existía. Pero bueno, siempre discutible esos aspectos. Y otras formas de agresión que hayan sido presenciadas por juegos, por otros, formas de violencia física u otros, y posee armas de fuego. El estado de salud, aquí sumamente importante en el tema penitenciario, porque pues, igual nadie nos va a decir, yo tengo problemas con el alcohol, o yo me tomo una que otra copa de vez en cuando, ¿no? Es sumamente importante que ustedes tengan este tipo de remedios, ¿sí? Se ha sido hospitalizado, hay personas que tienen problemas de salud mental y que por su misma condición de salud mental, pues unos lo refieren, otros no. Una persona estaba privada de libertad porque él le había dicho que había matado, y de hecho lo hizo, a su padre, eh, y pues fue detenido. Cuando me tocaba a mí evaluarlo, yo le indiqué que no se encontraba en las condiciones porque estaba recién detenido y que había que esperar un poco para poder evaluarlo con más calma y de mejor manera. La persona fiscal casi pide mi cabeza cuando posteriormente pudimos notar que la persona pues tenía un problema cognitivo y indagando muy fuertemente, pudo indicarnos que había tenido pues una operación craneoencefálica por un tumor
a lo que ya no le daba mucha importancia, porque pues todos estaban pendientes de lo que había hecho, del delito contra la vida, y pues tenía un trastorno de personalidad orgánico, que si no se hubiese indagado correctamente y no se hubiese hecho correctamente la evaluación, pues esta persona iba a estar privada de libertad y cuando era inimputable, ¿no? Aspecto que lo iba a determinar, pues, los juzgadores, pero que indudablemente guardaba relación con eso. Entonces, muy importante tener los instrumentos adecuados de saber lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y ustedes ven el tema de consumo de alcohol, incluso fuentes de apoyo y amistad, ¿sí? Eh, la forma de ser, el tema de personalidad también un poco, el tema de socialización. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, este instrumento sumamente importante. Voy a de una vez dejar buscando el otro instrumento. ¿Sí? Eh, Vamos a compartir nuevamente pantalla. Pues han podido ustedes observar al instrumento como tal y que nos va a ayudar de mejor manera a describir este tipo de población con este presunto delito de agresión de pareja, qué debo consultar en esta persona. El otro instrumento que creo que con este vamos a tener que finalizar, al parecer, eh, y que de esta manera me permitirá en la siguiente clase poder proporcionarles la información que les estaba queriendo, que estaba quedando en deberles, pues lo tenemos acá. Esta entrevista clínico forense para delincuentes sexuales encarcelados, el doctor Vicente Garrido Genovés y la doctora María José Beineto Rojo, pues tuve la oportunidad en una ocasión de consultar, hablar por correo electrónico con el doctor Garrido, y me informaba justamente de que pues esta entrevista no tiene una fecha de publicación, no la han publicado como tal, pero que realmente lo que él había hecho junto con la doctora es obtener información, la habían mencionado y no la han abordado más ampliamente, y que consta de 198 ítems, que especialmente sirve para personas que ya se encuentran detenidas y que la mayoría de colegas a los que he consultado cómo hacen para entrevistar, dicen desconocer de esta entrevista, en donde vamos a ver los antecedentes sociales, familiares, personales, ¿sí? Y de carrera delictiva. Y esta última reviste de extremada importancia para ustedes o para quienes vayan a abordar el tema penitenciario, puesto que aquí tendremos ya justamente el tema emocional, conductual, actitudinal, sobre el delito del que se le está imputando. Ustedes entenderán que cuando yo llego a estas preguntas, que ya las vamos a proyectar en un momento, la persona de alguna manera pues no desea continuar con esta parte. Incluso me piden, mire, yo estoy aquí por un error y yo estoy detenido injustamente porque esta persona tuvo una venganza contra mí. Y cuando se le pregunta la motivación, ¿qué ha pasado? Ah, es que le estoy debiendo $30 y por eso me han puesto esta denuncia y han inventado que yo le he tocado a su hijo o a su hijo. Aspecto que no sería muy concordante, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿sí? Nosotros aquí, ya estando esta persona con una sentencia, pues entonces ya podré utilizar por completo y de manera, esperamos, más fidedigna, el tener información que nos permita hacer el tema de tratamiento penitenciario. ¿Sí? No voy a pasar a la siguiente para mostrarles justamente el instrumento, ¿sí? Eh, un segundito, ya estaba eh,
¿no? Era no lo encontró. No. Tienen solamente unos minutos que ya está buscando. Está abriendo en este momento. Igualmente, por favor, me indican si es que se eh, eh, puede ver. Estoy empezando a proyectarla. ¿Sí? Voy a aumentar incluso el tamaño para que se pueda ver bien. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con antecedentes sociales, ¿sí? La edad, el género, si está casado, cuántos hijos tiene. eh, Perfecto, se ve bien, nos dice nuestra querida compañera Nelly. Y, y saben dónde viven actualmente, y dónde, y saben quién cuida de sus hijos, y pregunta de si vive todavía con los padres. Esos aspectos sumamente importantes para ver el tema de independencia, para ver el tema de que, de cómo ha sido el tema de cuidados, de cómo ha existido la parte social, familiar, como tal, ¿no? La atmósfera general, el tipo de control, para no decirles que les castigaban o les golpeaban. Ya abajo ya está más el tema de castigo para que sea más fácil que puedan entender. A veces no les digo que te castigaron, no lo entienden, pero eh, está creada de una manera muy sutil. Me gusta mucho esta entrevista porque es muy sutil como tal en algunos aspectos. Eh, Aquí es sumamente importante describir si había el tema afectivo, ¿sí? Y cómo se demostraba ese afecto. Es súper importante también, ¿no? Y cómo fue el tema educativo, en el tema de colegio, comúnmente como son personas ya adultas o adolescentes, yo he podido utilizarlo también en algunos aspectos y obviamente obviando algunas preguntas, colocando esta limitación en el informe. ¿Sí? Entonces, el tema educativo, me he adaptado un poco cuando tengo que abordar con adolescentes. Eh, el tema de cuántos colegios ha estado, cómo era su rendimiento académico, si existían riñas, si había temas de forma de utilización de la violencia como estrategias de afrontamiento, de resolución de conflictos, si ha sido expulsado, si hay algún tema en el tema educativo importante a considerar. Aquí incluso se debería, yo suelo adicionar preguntas como si ha habido maltrato institucional o el tema de bullying, ¿no? Por parte de compañeros de aula o compañeros del instituto o de profesores incluso, sea de manera directa o indirecta. O sea, el profesor se reía cuando mis compañeros me hacían esto, me gritaban, me pegaban, me, me, se burlaban de mí y no han hecho nada, ¿sí? Entonces también estos aspectos importantes a tomar en consideración. Hoy por hoy sabemos muy bien que algunos perfiles, por ejemplo, en estas matanzas en donde se han dado tiroteos, muchos de estas personas que han cometido este acto delictivo contra la vida han sufrido de violencia institucional o de bullying, ¿no? Entonces, hoy por hoy es importante que nosotros tengamos claro estas formas de victimización, ¿no? Y en el tema de amistades, relaciones sociales, amigos, y esto el tema de pandillas, es que ya hay algún tema incluso más hacia lo antijurídico, ¿no? Si han pertenecido a alguna pandilla específica, pero no lo pregunten en ese sentido, sino pandilla como este grupo de amistades u otro, ¿no? Pero se puede ir ahondando un poco más si hubiera ya algo más específico. El historial laboral, ¿sí? Ya en una persona adulta, pues, ¿cómo ha sido? Si es que ha tenido alguna actividad
laboral anterior, previa, con mayor conocimiento, cómo le ha ido, si ha tenido dificultades con compañeros de trabajo u otros. Y aquí, muchos de los peritos me han indicado que preguntan muchos aspectos, pero cuando les digo, bueno, y la parte sexual, ¿ustedes lo indagan? Y no, es que ¿cómo? Imagínate, me da pena, recelo. ¿Por qué? Si yo tengo, y si el caso tiene que ver con temas de delitos sexuales, pues yo tengo que hacerlo. Lo que suelo hacer tal vez es, para ir generando más confianza, empiezo a preguntar sobre otras cosas y esta parte la dejo después, pero es sumamente importante que nosotros sepamos cómo. Y muchos no sabíamos cómo preguntar, pues ahora tenemos, ¿no? Tuve un caso de un adolescente, en la pregunta 44, ¿a qué edad tuviste tu primera experiencia de masturbación? Y él me dijo, no, yo ya tengo, yo estoy por cumplir 18 y hasta el momento nunca me masturbo. Y cuando le pregunté si había tenido relaciones íntimas, me dijo que sí, que a los 14. Entonces, sabemos bien que el tema de masturbación por la psicología del desarrollo debió haberse dado previamente, ¿no? Más aún si ha habido pues un inicio en la actividad sexual eh, que actualmente pues es lamentablemente muy común, pero muy previa a lo que antes se encontraba en la psicología del desarrollo, que estaba evolucionando, por supuesto, también. Sabemos muy bien que hoy por hoy es más frecuente el inicio temprano de la sexualidad en varones y mujeres, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos de estos apartados, muchos de estos aspectos en donde vamos a poder describir y consultar sobre el tema sexual, ¿sí? Para ir encontrando inconsistencias que serán descritas como tal en la parte pericial, pero que en la parte penitenciaria servirá para que incluso evidenciemos si puede existir algún tipo de trastorno en lo sexual y que deba ser pues trabajado tal cual, ¿no? Para que no haya posibles reincidencias. Y en el tema de antecedentes personales, las relaciones y habilidades sociales, hobbies, cómo reaccionas ante algunos aspectos, y si buscas la aprobación o desaprobación de nosotros y otros gentes que te juzgan, ¿no? Y las relaciones con alguna pareja, esposa, si es que lo tiene, el tema emocional, perdón, y cómo expresa esta parte, locus de control, ¿sí? Para saber justamente si atribuye la culpa a otros, ¿no? El tema de la deshabilidad social, ¿se acuerdan? Estábamos mencionando. Y el tema de hostilidad e impulsividad, aquí podemos aumentar cuando estás deseando algo eh, con mucho ímpetu, estás deseoso de que algo pase y esto no ocurre como tú deseas, y ¿qué suele pasar? Ah, yo me enojo y salgo botando las puertas, ¿no? O pateo al perro que está por ahí cerca, viendo justamente formas de violencia instrumental. ¿Sí? Entonces, importante ver este tipo de cosas que podemos ir adicionando. Temas de intereses en lo sexual, justamente por si hubiese temas motivacionales. Ustedes entenderán que esta parte y la anterior de lo sexual, pues tratan de describir con una deshabilidad social. No, no, yo tuve intimidad con la que es mi esposa, nunca he ido a un centro de tolerancia al uso de servicio de trabajadoras sexuales, entre otros aspectos. Incluso yo no me masturbo, ¿no? Y yo, ojo, esto no solamente en los varones, en las mujeres, tan importante consultar, y las fantasías sexuales, esto no nos van a responder en el tema pericial, pero sí muy importante indicarle que aunque no va a tener total confidencialidad, pues tampoco es que lo vamos a ir sacando a la luz como tal, ¿no? Si es que no tiene que ver con un tema jurídico, ¿sí? Y que si es un tema de salud, pues hay que estar pendiente, ¿no?
para trabajarlo terapéuticamente. El tema cognitivo, el autoconcepto, las creencias erróneas o distorsiones cognitivas, ¿sí? Que habíamos estado indicando, la baja autoestima, también importante que hay que describir, que también habíamos mencionado, el tema de las actitudes, ¿sí? Y aquí también tenemos pues algunos de los estereotipos sociales. Podemos complementar esto, por ejemplo, con un inventario de ambivalencia, el término, este instrumento es eh, inventario de sexismo ambivalente. No sé si ustedes lo conocían, donde pues vamos a ver aquellas distorsiones agresivas eh, a manera de sexismo, ¿sí? Por parte de algunas personas, que es importante a considerar. Este instrumento lo voy a incluir también en el instrumento, entre los instrumentos que vamos a ver, ¿sí? Y por si ustedes no lo conocían. Entonces, aquí algunas actitudes que están sobre el matrimonio, sobre las relaciones sexuales, sobre la prostitución, la homosexualidad, el incesto, entre otros, ¿sí? El tema psicopatológico, ¿sí? Que ha habido antecedentes familiares, que ha pasado algo en infancia y adolescencia, que ha tenido tratamiento, consumo de drogas, entre otros. Y lo importante acá, ¿no? Que aunque ya estamos en el tiempo, eh, los 2 minutitos que hemos cogido al inicio, le pedimos pues, a nuestro querido compañero que nos lo permita compensar para ya ir finalizando. Entonces, finalizando. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué edad tenía la víctima? ¿Cómo se dio? ¿Había alcohol de por medio? Si lo consumió esa persona que comete el hecho o el otro, fue un tema impulsivo, hubo dudas, qué motivación había, hubieron otras agresiones adicionales, cuál fue la reacción inmediata al momento de ya cometerse el hecho, huyó, intentó esconder el delito o algo, si ha sido juzgado anteriormente, ¿sí? Y algunas consecuencias emocionales justamente de lo que pasó, ¿sí? A nivel físico, sus emociones inmediatas después de lo que ocurrió, del hecho de naturaleza sexual, cognitivamente, cómo fue la reacción de la víctima, qué pensó, cómo reaccionó, ¿sí? Hubo más agresiones que pudo haber realizado, hubo arrepentimiento, ¿sí? Incluso aquí ya podemos ir analizando si pudiera o no haber un tema de psicopatía, ¿no? Las relaciones sociales ya justamente dentro y fuera de esto que está siendo ya encarcelado, judicializado, que se encuentra privado de libertad, cómo son las amistades, si es que las tiene dentro de la prisión, los contactos sexuales, incluso si hay protección, incluso también el tema de cómo ve el tema de la reinserción social, para saber si va a estar adherido al tratamiento o no, ¿no? Que es sumamente importante también. Y como nos damos cuenta, pues instrumentos que no debemos dejar de lado, y por el contrario, si ustedes no tenían la oportunidad de conocerlos, eh, agradezco que tenga la oportunidad de compartirles esta información. Pues hemos finalizado el día de hoy, hasta aquí vamos a llegar, y pues estaré colocando en el chat el tema del foro por el tiempo que ya nos hemos pasado, y sobre la actividad que vamos a tener al respecto, ¿no? No quiero interrumpir los pases, día sábado, y desearles un excelente día, y pues estaré enviando el tema del foro, justamente. Entiendo que en cada clase tiene que haber un foro al final, entonces voy a preparar esto y en unos momentos lo estoy compartiendo
primero en la plataforma y después alguna información que ustedes necesiten extra y posteriormente a compartirla en la plataforma la estaremos pasando tal vez al chat. Y información sobre otros temas de psicología jurídica y forense, quiero pedir la autorización a ustedes si se podría compartir. Pedir la autorización, pues obviamente a la universidad, para saber si esta se la puede pasar a ustedes también. Y con eso, pues, finalizamos. Un excelente día. Espero haya sido de interés la clase de hoy y nos estamos viendo la siguiente clase. Magíster, más que agradecida, realmente muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias. Qué gusto, Amida, ¿verdad? Sí, Amida, de verdad, muchísimas gracias. Es enriquecedor siempre escuchar estos puntos de vista maravillosos. Muchas gracias, Magíster. Qué gusto, qué gusto. Y pues un excelente día, un buen fin de semana y nos estamos viendo el otro viernes, por favor. No sé si hay alguien más. Igualmente, Magíster, le quedo muy agradecida y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, compañera Nelly. Gracias, magíster, muy Muchas gentil. gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima Julieta. clase. Gracias, Y los magíster. instrumentos Muchas gracias por excelentes, impartir magíster. Gracias. conocimiento. Gracias. Magnífico. A las 9. Buenos días, gracias, magíster. Gracias a ustedes.